Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Ángeles Ortuño y comparto los micrófonos con Juan Carlos Hernández Meijueiro. Pues estamos aquí hoy, Angie, para platicar sobre el placer en la Biblia. Hay gente que cree que este tema no existe en la Biblia o que siempre está prohibido. O hay gente que ni siquiera se ha tomado el tiempo de poder hojear la Biblia y decir, ay, bueno, Claro. yo no sabía que había Claro. esto. Y simplemente porque ha venido siendo predicado a través del cristianismo moderno, que nace de las Inquisiciones, el miedo al placer, que mucha gente lo atribuye a la misma Biblia. Pero si la Biblia es la historia de un pueblo, es imposible que un pueblo haya vivido sin placer. Claro, o sin reproducirse. Bueno, hablando del placer sexual. Sí, ¿no? claro. Pero del placer en general vamos a hablar hoy. Incluso hay textos en la Biblia donde dice: al moribundo y al enfermo denle una copa de vino, igual al que esté contento, ¿no? Y estos textos casi nunca se escuchan, casi nunca se leen, porque creen los cristianos de hoy que el placer es malo en sí mismo. Entonces vamos a estar platicando hoy de cómo el pueblo hebreo reacciona a un principio básico de la religión griega. Para los pueblos paganos, vamos a ver cómo el placer era la base de la religión. Quien no tenía placer no reencarnaba en la próxima vida. No olvidemos también que los pueblos paganos creían en la reencarnación. ¿Y cuál era la escalera? La clave para dar el brinco a la siguiente vida, vivir esta con el mayor placer posible. Ay, como debería de ser. Ay, sí, por favor, claro. Pero para muchos cristianos eso va a ser lo contrario. Vamos a ir platicando cómo fue evolucionando la moral sobre lo que pensaban el pueblo hebreo del placer. Vamos a ver cómo incluso tienen un poema erótico, totalmente erótico, que Lutero cuestionó que fuera religioso este libro porque no habla de Dios, decía, ¿no? Y hay muchos cristianos, grupos cristianos, que han quitado el cantar de los cantares de las Biblias. Y hay muchos católicos o cristianos tradicionales que ni siquiera se han dado, como bien dices, la tarea a ojear y darse cuenta que viene un poema de seducción carnal, placentera. Por supuesto, ¿cuál fue la interpretación que dieron los cristianos ya cuando empezaron con una política contra el placer? No, habla del amor de Dios con su santa iglesia. Habla de la iglesia, del amor que le tiene a Dios. No se crean que eso es carnal, pero hay unos textos que no dejan lugar a dudas. Como lo vamos a escuchar hoy en nuestras cápsulas, como vamos a platicar hoy sobre el cantar de los cantares, el placer era parte también del pueblo hebreo. Poco a poco lo van a ir prohibiendo. Y los judíos jamás lo van a prohibir como luego lo hicieron los cristianos y luego los musulmanes. Pero fíjate que después incluso los musulmanes, ¿tú sabes cómo va a ser el cielo según el Corán? Una orgía eterna. No, placer eterno. Pero espérate, hasta que te mueras, todavía no. O sea, en la Ajá. tierra y en esta vida terrenal. No, aquí no toca. Y es un poquito una paráfrasis de lo que dijeron los cristianos, que este era un valle de lágrimas y que luego ya muertos nos iríamos a gozar. Pero bueno, vamos a estar platicando cómo no fue así desde el principio, cómo sí aparece el placer en la Biblia, cómo sí era bueno el sexo solo por placer y luego se prohibió. Y vamos a ver también algunos textos, mencionaremos al mismísimo Jesús,
que también estaba a favor del placer, porque no incluso reprodujo el vino. Entonces vamos a escuchar una cápsula para que nos vayamos enterando de este hermoso libro que fue el Cantar de los Cantares y de lo que dijo la Biblia sobre el placer en la época que todavía no estaba prohibido. ¿Sabías que El Cantar de los Cantares es un conjunto de poemas eróticos que forman parte de la Biblia? El Cantar de los Cantares es atribuido al rey Salomón y fue escrito aproximadamente en el siglo III a.C. Debido al contenido del poema, es difícil creer que se trata de un libro religioso, ya que no se menciona a Dios en ninguno de sus versos. Los 5 cantares que lo componen hablan sobre las relaciones amorosas entre un hombre y una mujer que están buscando unirse. Los amantes expresan vivamente sus sentimientos afectivos, haciendo alusión al ímpetu de encontrarse carnalmente. En él se hacen descripciones metafóricas del cuerpo de la mujer, enalteciendo su belleza, a la vez que la mujer describe las ansias de entregarse completamente a su amado. Del libro Cantar de los Cantares, del rey Salomón. Como bien dijimos, Angie, vamos a platicar de este tema y para empezar, 2 breves definiciones y qué significaba el placer en las culturas paganas. La palabra placer en griego se dice edoné. Y a las culturas que creen que el placer es bueno, que el placer da alegría, que el placer da salud, que el placer da bienestar, se les conoce como culturas hedonistas, de la palabra edoné en griego. En latín, la palabra placer viene de algo plano, fíjate. De ahí viene placenta o placa. La placa de un coche se le llama placa. Si te das cuenta es la misma raíz que placer, placa, porque es algo plano. El maestro Óscar Chávez Lanz, que ha estado con nosotros y nosotras varias veces en el programa, él en una ocasión en el Congreso de la FEMES, de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, dio una ponencia magistral sobre la historia del placer. Y nos ilustraba diciéndonos que en biología se usa la palabra placenta para una superficie plana. Y entonces le dio la curiosidad, se fue a investigar y encuentra que la palabra placer viene del argot de los marinos, que cuando estaban en los barcos y había tormenta, pues tenían que estar con las velas y las anclas y las cuerdas. Y cuando el mar estaba como placa, el mar plácido, les daba tiempo de jugar al póker, jugar al dominó, hacer algo lúdico. Entonces, el placer en realidad quiere decir todo lo demás está tranquilo y me da tiempo y espacio interior para dedicarme a jugar. Hay gente que ya no juega, ¿te has dado cuenta? Ay, yo sí. Hay gente que ya nunca juega, A mí me que no ríe. Los griegos dirían que el dios Ludos, algo lúdico, Ludos, nunca está en ellos. Hay gente que es seria, sobre todo si son adultos. Nos han enseñado que el adulto ahora debe ser formal, trabajador, serio. Solo juegan los niños, solo ríen los niños o la gente infantil, etcétera. Y se pierden de algo maravilloso como era el juego y un momento de esparcimiento. ¿Qué quiere decir? Tengo todo alrededor, las velas tranquilas, las anclas tranquilas, el mar está plácido. ¿De qué tengo ganas de hacer? Y ahora estaría bien que el público nos respondiera, ¿no? Sí, Cuando ¿qué tienen hacen un ratito libre, en esas horas de placer? ¿qué les gusta regalarse a sí mismas, a sí mismos? ¿Qué les gusta hacer para sí mismos en un ratito de placidez? ¿A ti qué te gusta, Juan Carlos? A mí,
hago una lista grande, pero bueno, empecemos por lo que se puede decir en micrófono. Me gusta leer, me gusta mucho mis macetas, las plantas. Tengo un ratito libre y digo, voy a sacar a mis perritos a pasear. Te relaja, te da mucho placer. Me da estar. muchísimo placer. Estoy con mis perritas paseando y de repente ya pasaron 2 horas. Estoy con mis macetas cambiando una maceta a otra y digo, ¡ah! Ya se me hizo tardísimo. Se me va el tiempo. Y ya, como decía el borrachito del chiste, de tener sexo, ni hablamos, ¿no? Porque a mí me gusta tener sexo solo o acompañado. Yo no tengo problemas No de te estacionamiento, limitas no. con eso. Y me parece que también es algo lúdico en lo cual me divierto. Y si hay alguien que quiera divertirse conmigo al respecto, pues nos la pasamos muy chido. Pero fíjate que el concepto está en que todo lo demás de tu alrededor está tranquilo. Claro. Por eso puedes dedicarte Por eso un ratito puedes dedicarte al y sexo, al disfrutarlo. póker, al dominó y disfrutarlo. Porque si algo no está bien, pues estás intranquila, ¿no? Estás Claro. intranquilo. A veces ni dormir se puede. De sexo ya ni hablar, ¿no? Exacto. Entonces, además de exigencias de que se te pare bien y que dures mucho y muy acá, pues ¿cómo, vieja? Si debo la renta, si tengo deudas de la tarjeta, lo demás no está tranquilo, entonces yo no puedo dedicar a estar plácido. Muy bien. Para los griegos, la hedoné, y para los romanos, el placer, para los pueblos que se dedicaban al campo, recordemos que la palabra campo se dice pagus en latín. Quien cree que el árbol es bendito, quien cree que el campo es sagrado, se les decía paganus. Los que creen que las estrellas y el sol y la luna son criaturas de Dios o de los dioses, se les llamaba paganus, los que veneran la naturaleza. Y entonces el cuerpo es natural, el sexo es natural, el placer erótico es natural. Entonces para los pueblos paganos el placer sexual mantenía vivo el universo. Como lo hemos dicho en otros programas, consúltenlo, no me lo crean a mí, consúltenlo con alguien que sepa más que yo. ¿Y saben quién sabe más que yo de estos temas? Peter Brown. En español le diríamos Pedro el Café, Peter Brown. Peter Brown tiene un libro que se llama El cuerpo y la sociedad, de editorial Muchnik, y allí platica que los griegos y los romanos creían que a más placer se tuviera en una casa, más bonitas te crecían las macetitas, fíjate. Más los gatitos querían echarse en ese lugar donde había sexo, donde había risas, donde había baile, donde había alegría. Estaban los animales contentos. Y eran esas casas donde entraba alguien en una visita y te decía, ¡ay! Qué bonito se está en tu casa, Juan Carlos. Qué bonito, Anchis, está en tu casa. Y bueno, no saben que ahí en ese sillón acaba de haber un orgasmo. Pero la gente sin saber, los griegos, los romanos, decían, es el placer lo que mantiene eterno el universo, mantiene tintilando las estrellas, mantiene viva la naturaleza. Entonces, los hebreos, la Biblia, crece en un entorno pagano. Los hebreos estaban junto a junto a cananeos, junto a idumeos, junto a palestinos, junto a fariseos, que les gustaba la tierra. Ellos creían en la tierra, creían que de la tierra emanaba todo. De hecho, en latín, humano viene de humus, que quiere decir tierra. Entonces, si venimos de la tierra y la tierra se mantiene viva con los orgasmos, los humanos se mantienen vivos y alegres con los orgasmos. La cultura hebrea va a empezar a hacer leyes de diferenciación y van a decir, si los griegos comen puerco, nosotros no comeremos. Si los romanos comen vaca, reses, nosotros no comeremos. Si los fenicios comen serpiente, camarón, iguana y todo lo que se arrastra, nosotros no lo comeremos. Y van a empezar a hacer leyes de diferenciación dietética, leyes de diferenciación cultural. Si los griegos viven desnudos, nosotros no descubriremos nuestra desnudez, ¿no? Si los romanos tocan sus genitales en la calle para ligarse, nosotros no tocaremos los cuerpos. En fin, van haciendo también leyes de diferenciación sexual. Y de esta manera el antiguo Israel encontramos que en muchas cosas parecía un pueblo pagano y poco a poco se fue diferenciando. Si vemos los rollos del Antiguo Testamento, el Yavista y el Eloísta, los más antiguos, David tomaba alcohol, se emborrachaba,
El rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. No tenían el concepto de que Dios, en ese entonces Yahvé o Jehová, como lo pronuncian, estuviera en contra del placer. Mucho menos en contra de la fertilidad. Hemos dicho en otros programas que a las vírgenes las apedreaban, ¿te acuerdas? ¿No? A las infértiles las mataban y a los hombres infértiles los expulsaban o los apedreaban. Va a ser hasta siglos después que los esenios van a ser un grupo que va a negar estos dichos. Pero por lo pronto, solo se va a prohibir los actos sexuales por placer en el rollo deuteronomista, siglo VIII antes de Cristo, antes de nuestra era, y en el rollo sacerdotal se le va a poner pena de muerte al que tenga sexo por placer. Y aquí ya estamos hablando, imagínense todas las relaciones sexuales que no haya procreación. ¿Cuáles te vienen a la mente? A tu mentecita linda, ¿no? Pues, ¿cuáles vendrían? ¿Qué actos sexuales podrían ser? Podríamos hablar desde la masturbación. Masturbación, por supuesto, y le van a llamar onanismo mucho después porque era Onán el que tiraba el semen al piso. Ajá. El coito interrumpido, usar anticonceptivos, ¿no? La homosexualidad, el lesbianismo. O sea, simplemente es decir, si no es por reproducción, claro, sexo oral, sexo anal. Todo esto se va a ir prohibiendo poco a poco, pero al principio no estaba prohibido en la Biblia. En la Biblia van a ir evolucionando en tal forma que tenemos que se les coló con todos los filtros que hubieron y los sensores un poema erótico como el que acabamos de escuchar y vamos a seguir escuchando, como fue El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un poema erótico atribuido al rey Salomón que consta de 5 cantos. A continuación, algunos fragmentos. Que me bese ardientemente con su boca, porque tus amores son más deliciosos que el vino. Sí, el aroma de tus perfumes es exquisito. Tu nombre es un perfume que se derrama. Por eso las jóvenes se enamoran de ti. Llévame contigo, corramos. El rey me introdujo en sus habitaciones. Gocemos y alegrémonos contigo. Celebremos tus amores más que el vino. Cuánta razón tienen para amarte. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador. Qué frondoso es nuestro lecho. Las vigas de nuestra casa son los cedros y nuestro artesonado los cipreses. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas detrás de tu velo. Tus cabellos como un rebaño de cabras que baja por las laderas de Galaad. Tus dientes como un rebaño de ovejas esquiladas que acaban de bañarse. Todas ellas han tenido mellizos y no hay ninguna estéril. Como una cinta escarlata son tus labios y tu boca es hermosa. Como cortes de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Tus pechos son como 2 ciervos jóvenes, mellizos de una gacela, que pastan entre los lirios. Eres toda hermosa, amada mía, y no tienes ningún defecto. Del Cantar de los Cantares. Bueno, pues ahí sí disfrutaron. ¿Así o más cachondo? Sí, y cerraron los ojos e imaginaron. Uy, uy, uy. Bueno, no queda duda de que este es una lectura erótica. Es un poema erótico, claro, claro que sí. Pero además, fíjate otra cosa.
el poema se le atribuye al rey Salomón. La gente que cree que lo que dice la Biblia exactito, literal, es verdad, dice entonces que lo escribió el rey Salomón. Muy bien. Pero es como si en México, porque decimos, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, alguien dijera que las mañanitas, por favor, las escribió el rey David y las cantaba el rey David. No, aunque nosotros y nosotras digamos en México que las mañanitas las cantaba el rey David, datan del siglo XIX. Finales del XIX, principios del XX, y autor anónimo se dice, ¿no? Que un poema diga, por ejemplo, estos son los salmos que cantaba el rey David, así dicen los salmos, y mucha gente dice, los salmos los escribió David. No, ni el libro de sabiduría lo escribió Salomón, ni los salmos los escribió David, ni el cantar de los cantares son del rey Salomón. ¿De cuándo datan? Datan de cuando Alejandro Magno invadió Jerusalén. Los griegos. ¿Te acuerdas que los griegos son paganos? Ellos creen que el placer es bueno. Llevaban los judíos 150 años tratando de quitar el placer. Desde el rollo sacerdotal en el 550 antes de nuestra era, Alejandro Magno invade Jerusalén en el 333. Y entonces les vuelve a traer el rollo pagano de que el placer es bueno, de que el placer da alegría, de que el placer da salud, de que el placer hace brillar a las estrellas, y muchos judíos se la empezaron a creer. Fue cuando Alejandro Magno invadió Jerusalén con las soldadas amazonas. Las amazonas venían desnudas. ¿Cómo vestían las judías en esa época? Con burka. Entonces imagínate una mujer judía que ve entrar a un mujeronón a caballo, guerrera, con una armadura, con un escudo, con una lanza o espadas, a invadir su tierra. Se dan cuenta que hay mujeres, es decir, que hay otra forma de ser mujer. No solo la que ellas parir. Y entonces, para los judíos, era una insolencia que se hubieran atrevido a invadirlos, Alejandro Magno, con exactamente el ejército de amazonas de las griegas. Y por eso es que instalan el culto de Afrodita en el mero templo de Yahvé. No, o sea, es que imagínate. Y eran orgías el culto para Afrodita en el mero templo de Yahvé. Así es. La manera de agradecer, la manera de pedirle eran algo orgasmos. a Afrodita eran orgasmos. Y entonces, imagínate eso en el templo de Yahvé, digo yo, para las pulgas de los judíos, más de la época, va a surgir un grupo de hebreos muy conservadores que van a querer expulsar a los griegos. Ellos se llaman los macabeos. Los macabeos es un grupo radical que, fíjate lo que hacían, bebían petróleo, se untaban aceite, brea, en el cuerpo. Beber así de... Sí, ¿cómo? para envenenarse. Entraban corriendo a la orgía que tenían los griegos y las griegas en el templo de Yahvé con una antorcha encendida. Se emprendían como antorchas humanas, pero además les aventaban aceite ardiendo a los griegos que estaban en orgía en el templo de Yahvé. Entonces los griegos empezaban a quemar con el aceite, los hombres bomba de la época macabeos se les aventaban encendidos y era una quemadera de gente que estaba en orgía, ahora sí que bien calientes. Literal. Pero entonces Alejandro Magno, que era alguien que no quería muertes en sus invasiones, pues las necesarias pues sí se las echaba, era sanguinario como los invasores de su época, pero trataba de conciliar. Se da cuenta que está habiendo más muertes con este enfrentamiento entre mujeres y los macabeos. Y entonces decide retirar a las amazonas y a las mujeres soldadas a cambio de que los judíos eligieran 70 sabios que tradujeran todos sus libros de los profetas, sus poemas, sus libros históricos al griego en la ciudad de Alejandría y se llevaran cada uno de estos 70 a sus familias, a sus parientes, a ayudarle a colonizar la ciudad de Alejandría. En ese momento les cae muy bien la idea a los judíos, lo acuerdan con Alejandro Magno y va a ser una invasión
griega, a los judíos más pacífica Ya sin tanta orgía ahí y con, sin con tanta Afrodita. tentación. Porque para las mujeres seguía siendo una tentación estas soldadas de ser otra forma de ser mujer. Eran Liliths, que dice un libro de esta época, yéndose los griegos, pues van a surgir muchos textos, el libro de los Macabeos, Eclesiastés, Eclesiástico, el libro de la sabiduría, los Salmos y el Cantar de los Cantares. Entonces, es un libro que se atribuye a la época en que los griegos invadieron Jerusalén. Entonces, está en hebreo, pero tiene expresiones griegas. Por ejemplo, una expresión griega, no sé si tú te acuerdas, pero los que nos escuchen, que sean de mi edad, de mi rodada o más, se acordarán de una canción de Carlos Mejía Godoy, que era "Son tus perjúmenes, mujer", ¿no? Está basada en el Cantar de los Cantares. Y una forma griega de decir que una mujer era bella era decirle: tus pechos son cántaros de miel. Y ella contestaba: pues tus piernas son tan fuertes como las columnas del templo. Y entonces es un cántico de seducción. ¿Cómo sabemos que es griego? Porque viene en hebreo, pero en un hebreo pocho. Es decir, así decimos en México cuando un idioma se mezcla con otro. Entonces, cuando el español se mezcla con el inglés, por ejemplo, en la frontera mexicana, pues decimos que hablan pocho. Y así, el hebreo es un poema hebreo, pero fíjate que en donde escuchamos en la lectura amada mía, en griego dice hermana mía. Y cuando escuchamos en la lectura, en la traducción amado mío, en griego dice hermano mío, porque para los griegos el incesto no estaba prohibido, ni para los romanos, para los hebreos antiguos tampoco. Pero para esta época, para los hebreos, ya está prohibido el incesto. No, ya estaba prohibido Todo casi, todo. todo. Y entonces tenemos que el Cantar de los Cantares es una descripción del cuerpo de ella, una descripción detallada del cuerpo de él, de por qué se deben de gustar y por qué deben unirse, claro, en una unión carnal, en sexo. Hacia eso se dirige. No olvidemos que es un poema hebreo, pero decimos helenizado, es decir, con influencia griega. Y como contravenía todas las leyes judías en relación a la fertilidad, al sexo solo para la reproducción, este poema pues se les pasó. Los inquisidores, fíjate que lo han respetado a lo largo de la historia y lo han conservado incluso en su idioma original. Claro, si leemos como escuchamos la Biblia de Latinoamérica, donde dice amada mía, es que decir en la América Latina, hermana mía, tus pechos son como cántaros de miel. Le estoy diciendo, pues, ¿qué le pasa a este? Claro, ¿no? es como incitar al incesto. Claro. Ajá. Y que ella contestara, oh hermano mío. Entonces, los traductores de las Biblias se dan a la tarea de traducir la Biblia lo que menos escandalice al lector. Por ejemplo, hay un texto donde el discípulo Eliseo toma el pene erecto de su maestro Elías, pero las Biblias no traducen así. Si ustedes leen la Biblia, el traductor pone, le agarró la parte interna del muslo. Otras Biblias traducen, le agarró la ingle. ¿Eh? Y otros traductores dicen, incluso, le agarró el nervio ciático. O sea, les llevó la mano hasta allá. Porque no se atreven a poner lo que verdaderamente dice, porque en nuestra época escandalizaría. O sea, todo menos eso. Todo menos eso, le agarró todo menos eso. Ahí entre las piernas todo menos eso. Y estos textos van a seguir apareciendo y uno de ellos es Cantar de los Cantares. Lutero decía, ¿qué tiene que ver todo este sexo con Dios? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Qué tienen que ver los senos y los muslos? Y que sean como cántaros de miel y que tengan ganas de chuparlos y que tengan ganas de unirse carnalmente. Entonces vamos a tener que aún con todo y los inquisidores, el Cantar de los Cantares pasó como un poema erótico que al principio el cristianismo no lo cuestionó.
¿Por qué? Porque los primeros cristianos no todos venían de los judíos. Algunos eran judeocristianos, pero otros eran greco-cristianos y otros eran romano-cristianos. Para los que venían de lo griego y los romanos, si ustedes leen la carta de Pablo a los Corintios, que son greco-cristianos, pues muchas cosas que después el cristianismo y el mismo Pablo les dijo que era pecado, ellos van a decir que no era pecado, que Cristo no se opondría a ello. Y entonces de ellos vamos a tener muchos evangelios donde aparece un Jesús sexuado, un Jesús que se casó, un Jesús que tuvo hijos, que tuvo mujer, que tuvo familia, y que después en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, van a ser sacados de las Biblias y los conocemos como evangelios apócrifos. Seguimos con este tema del placer en la Biblia y sobre todo estamos sacando el Cantar de los Cantares. ¿Podríamos encontrar tal vez en otra parte de la Biblia, Juan Carlos, algo referente al placer, no nada más carnal? Ya comentamos como el del vino, por ejemplo. Sí, hay varios textos. Por ejemplo, hay un texto. La gente interpreta mal las bienaventuranzas. Por ejemplo, dicen, bienaventurado el pobre, ¿no? Bienaventurado el que llora. Pero Jesús no terminó la frase allí. Decía, bienaventurado el que llora porque un día va a reír. Bienaventurado el pobre porque un día tendrá abundancia. O sea, la bienaventuranza no es quedarte en lo feo. Por supuesto, las inquisiciones cristianas, para tener un pueblo sometido por miedo y que aceptara la pobreza, aceptara el miedo, aceptara la tristeza, pues dejó a Jesús a media frase. Pero las bienaventuranzas no se quedan con bienaventurados los pobres, porque ellos un día serán saciados, dice el texto. O sea, la bienaventuranza no está en que sean pobres, sino en que un día van a tener, ¿qué? Saciedad. Bienaventurado el triste porque un día va a estar contento. O sea, la bienaventuranza no viene en estar tristes. Y de ahí creo que se puede venir esa interpretación que se tiene sobre todo en el actual cristianismo, claro, y catolicismo de los pobres es el reino de los cielos. Y de los tristes, y de los que vivan con culpa y con miedo, porque un día ya en el cielo ya gozarás. Sí, en el cielo te van a bonificar, sí, digamos, de una manera todo lo que sufriste. Pero esa es una interpretación muy sesgada, es hacer teología del dolor, teología del sufrimiento, agarrando ciertos textos bíblicos nada más. Hay otra parte también en los evangelios donde Jesús dice, estoy muy cansado. Le invita a los apóstoles a irse a descansar. Y dice el texto, se fueron al mar de Galilea, al otro lado del mar de Galilea. Imagínatelos en la playa. Que vamos a descansar, ¿a poco se pusieron a rezar el rosario? No. ¿Quién se lleva el traje de baño? ¿No? ¿Quién lleva los CDs? ¿Quién sacó las chelas? ¿Quién lleva las chelas? ¿Quién lleva la pelota de playa? Se fueron a descansar. Esos textos lamentablemente fueron expulgados de las Biblias y luego mal traducidos para que la gente creyera que la alegría, el placer no eran algo bueno. ¿Por qué? Fíjate, mira, tenemos aquí en el pueblo pagano a los griegos y romanos que decían que el placer es la energía del universo. Los judíos ortodoxos decían, no, es la fertilidad lo que va a mantener viva la sociedad y el universo, es la reproducción. Pues fíjate qué dijeron los primeros cristianos, pues ni la fertilidad ni el placer. Y todo el que se case, aunque sea hombre con mujer, comete pecado. Se les llamaron a estos cristianos los encratitas. Encratita en griego quiere decir como autocastrados, como los autolimitados, los que deciden no ser felices. ¿Por qué? Porque van a creer que tanto los judíos ortodoxos que creían que la reproducción y la fertilidad mantendría viva a la sociedad y al universo, como los paganos hedonistas que creían que el placer mantenía tintilando las estrellas y haciendo que las plantitas crecieran más verdes y los animalitos más bonitos, para decir que ambas religiones estaban equivocadas, ellos van a decir, pues abstinencia sexual absoluta. Ni placer
ni reproducción. No, estos nos salieron peor. Y a ellos les llamamos los monjes del desierto. Los monjes, que en griego monje viene de monacos, que quiere decir soltero o único, unos, monos. Y además ellos se iban a vivir, tenían que irse a lugares apartados. Porque si tus ojos te hacen tener placer, arráncatelos, Angie. Porque es mejor que llegues ciega al cielo que tuerta o vista, pero con placercitos. O perdida, o con mirada perdida. Si tu mano es ocasión de placer, córtatela. Y pues tenemos a un santo, fíjate, en el siglo III, San Orígenes. ¿Adivina qué se cortó? La mano. El pene. Ay, yo dije, no. Mana. No, el pene se cortó. Y fue santo San Orígenes por haberse autocastrado y autocapado en vida. Ay, qué horror. Porque le era ocasión de pecado, fíjate, le era ocasión de placer, entonces mejor se lo quitó. Entonces imagínate que ya estamos ciegos, y dices, oye, ya no veo nada, pero oigo la voz y la risa de Angie y eso me da mucho placer. No, vete solo y no te vayas a ir a una cascadita o a un lugar bonito al bosque. Vete al lugar que te dé menos placer. ¿Dónde sería? El desierto. El desierto, que en griego se dice eremos, y construye una eremita, casa del desierto, ermita, y te vuelves un hombre del desierto, eremitaño. Y entonces era gente que creía que si sufría más se acercaba a Dios. Incluso va a haber un obispo en Alejandría, se llama Hieracas, y él pues no sabía dónde acomodar a los cristianos bautizados casados. Porque aunque tuvieran sexo solo para la reproducción, pues ya dormir abrazadito ya es un placer, dime que no. Y eso de dormir de cucharita. No te cuento. Despertar y darle los buenos días a alguien con un besito ya era muy placentero. Entonces, Hieracas no sabía dónde acomodar a los casados cristianos y dijo que en las tribunas del cielo, los vírgenes y las vírgenes que nunca hayan sentido un orgasmo van a estar en platea, cerquitita, en palco. Ahí en la zona cerquitita platino de Dios. Y que los casados, pues allá en Gallola les va a tocar, allá lo más lejos de las tribunas, lo más lejos de Dios. Porque aunque tengan sexo solo para la reproducción, vivir con alguien, ver a alguien que te ama, etcétera, ya es tener mucho placer. Y entonces, pues inventaron todo esto que hoy sabemos, pero eso va a ser hasta el siglo IV, siglo V. Fíjate, en el siglo V vive y muere San Agustín. San Agustín muere en el año 430. Y él va a decir, la sexualidad no puede ser mala porque Dios la creó. Lo malo es que sientas placer cuando tengas sexualidad. No, compadre, pues mejor cállese la boca, ¿para qué me ayuda? Compadre, Algo peor. No me ayude, es esquizofrénico, Angie. Es como decirle a alguien, métete al agua y si te mojas, es pecado. Así es. Mete tu mano al fuego y si te quemas, es pecado. Es esquizofrénico, pero lo lograron. Y lo peor de todo es que lo hayan podido lograr. Que haya gente que hoy tiene relaciones sexuales sin placer. Las tienen por miedo, con miedo y con culpa. Entonces, sí lo lograron, lamentablemente. Pero además van a inventar en el siglo V otro pecado, fíjate. Le van a llamar la concupiscencia. ¿Qué es esta palabrota? Ellos lo reconocen. El diccionario de teología bíblica de un jesuita llamado León Dufour dice, de editorial Herder, dice de concupiscencia que es la atracción natural y pecaminosa del humano hacia el placer. Y es su tendencia de alargar el placer. Es cuando dices, ay, qué rica está la sopa, mejor le doy probadas más chiquitas para que no se me acabe. Un cristiano de esta época te hubiera dicho, no, concupiscencia. Si alargas el placer es pecado. Cuando estás con tu pareja y le dices, no te vengas, no acabes. A ver, otro ratito. Un cristiano de esta época te hubiera dicho, no, alargar el placer, pecado de concupiscencia. Y entonces, no solo inventan
que tener sexo con placer es pecado, sino que cualquier cosa que hagas en la vida y solo por sentir rico lo alargues, ya con eso pecaste. Y entonces se va a dar el brinco. Si con el placer me alejo de Dios, conclusión, con el dolor me acerco a Él. Con el sufrimiento me acerco a Dios. Y entonces vamos a tener, a partir de la primera Inquisición católica del siglo IV, el siglo V, los encratitas, los monjes del desierto, ya habíamos mencionado en algún programa la vida de San Antonio Abad. San Antonio Abad se escribe su vida, San Atanasio la escribe, la publica en el año 356 después de Cristo, mero siglo IV. Y allí dice que San Antonio y vivía en una ermita lejana de todo ser humano para que no le diera placer ni platicar ni nada, pero pues siempre había ermitaños cercanos y que oían cómo toda la noche el diablo atormentaba a San Antonio y se le aparecía con forma de mujer desnuda y garras de león. Imagínate ese viejo ronón. Como mujer seductora desnuda con garras de león. Y entonces San Antonio se defendía toda la noche de este Satanás que se le aparecía con esa tentación. Incluso salía el desnudo de su ermita, todo ensangrentado. Al otro día por la mañana los monjes vecinos lo veían porque había luchado toda la noche contra el demonio que se le aparecía con forma de mujer desnuda, seductora y garras de león. Y entonces el modelo monacal, los encratitas, se convierten en el modelo del cristiano. Peter Brown, en este libro que les hemos citado en otras ocasiones, El cuerpo y la sociedad, se pregunta, ¿cuál sería la situación psicológica del cristiano casado? Sí, porque estás en... Ok, ¿quiero seguir a Jesús? quiero seguir a Jesús, pero casarme y tener hijos Ya es simplemente ya es placer. O simplemente no tener hijos, porque va a aparecer en el cristianismo algo también que le llamaron el matrimonio casto, que cada vez que nos den ganas, mejor rezamos un rosario. Y entonces muchos matrimonios decidían tener matrimonio casto, y entonces vamos a tener 1000 años. Del siglo VI al siglo XVI, hasta que aparece Lutero, el placer, no solo el placer sexual, sino el placer general como una tentación demoníaca que simplemente alargar un momento bonito ya era mal visto para los inquisidores de esta época. Entonces tenemos que la Biblia sí condena el placer, pero no todo el tiempo. Muchos siglos lo permitió. Hay una evolución moral que igual va a suceder entre los cristianos. Primero, no van a condenar el placer y conforme avanzan las inquisiciones, sí lo van a prohibir. Durante siglos, la religión católica ha tenido una gran capacidad de influencia sobre la ciudadanía y en muchos casos sobre el poder político, lo cual ha repercutido incluso en la enseñanza de la educación sexual. En el 2006 se debatió en México la forma en que los libros de texto debían enseñar educación sexual a los niños. Ante esto, la Iglesia Católica protestó e inició un debate sobre lo que, según esta religión, debe de ser una educación sexual sana. Para el presidente de la Comisión Pastoral Familiar, Rodrigo Aguilar Martínez, la forma en que los libros de texto ofrecían información sobre sexualidad inducía a los niños y jóvenes a las relaciones sexuales precoces. Además, rechazó la idea de que el placer erótico puede sentirse a través de imágenes, sabores, olores, texturas y sonidos, argumentando que dicha postura solo traerá a los chicos parafilias como el fetichismo, el voyerismo y el exhibicionismo. Para los más conservadores, dentro de esta religión, solo se puede gozar del placer sexual bajo el acto lícito del matrimonio. Ingresa a nuestras redes sociales y conoce más información sobre la Iglesia y el placer.
ya que hablamos de en qué partes la Biblia toca el placer, en la historia de este placer, en la Biblia, en las traducciones, Luego las inquisiciones. hasta llegar tal vez hasta nuestros tiempos en la interpretación, pero ya en todo, ya ni siquiera como en la cuestión religiosa o hablando Claro, de la Biblia. o lo sexual. O en lo sexual, en todo, o sea, hasta lo hablábamos ahorita, o sea, cómo esa culpa debe de trascender y a otra cuestión, lo hablamos como con las mamás, ¿no? Claro. Que te han dicho de la maternidad es natural, tú no puedes sentir otra cosa. Y tienes que sufrirla. Y tienes que sufrirla. Y cómo vas a pensar antes en ti que en tu hijo. Claro. Y cómo te vas a querer, no sé, comprar algo tú primero, arreglarte, pintarte el cabello, lo que tú quieras antes de hacer algo por tu hijo. O sea, cómo esas culpas se van cada vez reproduciendo. Exacto. Porque además luego el argumento de muchas de esas madres chantajistas es: tú me doliste a mí, no a esa bruja lagartona con la que te quieres ir, ¿no? Sí, claro. El dolor como chantaje. Como yo sufrí al parirte, entonces te tienes que quedar conmigo o atenderme, no sé qué se les ocurre a esas señoras. Pero por lo pronto hay que cantarles la de Serrat, ese con quien sueña su hija, ¿no? Ese ladrón que os desvalija. La canción de Señora, búsquenla, de Juan Manuel Serrat, donde dice, pues, no la puede tener para usted toda la vida, señora, ¿no? Claro, y yo creo que todos, desgraciadamente, por esta cultura de culpa y de sacrificio, alguna vez, no nada más en un placer sexual, sino en cualquier placer que te quisieras dar a ti mismo, hemos sentido esa culpa o esa es que... Gastar si no... dinero en nosotros. Exacto, gastar dinero. O darte un tiempo para algo. Hay gente que dice, estás sin hacer nada, ponte a hacer algo de utilidad. Mamá, estoy descansando. No, descansar no. Ya descansarás cuando Y estés la muerto. ociosidad es la madre de todos los vicios. A mí me impresionó mucho la película esta de Rezar, Comer y Amar. Ay, a mí de me Julia encanta, Roberts, es precioso. Pero además, El libro es genial. Cuando lo viví en recomiendo. Italia, me impresionaba que tienen el concepto de il dolce far niente. Que significa El placer, dulce hacer nada. Ajá, el dulce placer de no hacer nada. De no hacer nada. Es Yo les decía, hermoso. ¿y qué los ponen a hacer? Algo. Me decían, no, nada. No, nada. ¿Cómo? Yo no concebía cómo el no hacer nada puede ser restaurante, gratificante a nuestra persona. Y en nuestra cultura capitalista, esclavista, donde siempre tienes que estar haciendo algo, ¿no? Y haciendo igual otra vez referencia a esa película, ese libro, que a mí me encanta, de verdad, que son de mis novelas favoritas. Léanlo, véanla. Cuando Julia Roberts, la protagonista, ¿no? En la película novela. o en la novela, decía igual, pues, ¿cómo le van a encontrar placer en no hacer nada? Cuando lo encuentra, Claro. empieza a obtener esa paz que ella buscaba. Claro. Porque, bueno, hay una escena en donde dice, me encanta ese baby doll, ¿no? Y su una amiga que sí. se hace en Italia le dice, pues cómpratelo. No, porque no tengo... Voy a bajar de peso un día, dice, y un día me lo voy a comprar. poner. Y le dice, pero pues que no te lo compras ahorita. A Es tu que talla. No tengo con quién usarlo. No, para ti. Para tu espejo. Sí, o sea, ¿Que era... tú no vales? Y hasta que lo entiende, ese claro. momento de placer que los italianos dicen, Sí. se compra Eso ella. es muy romano, eso es muy Exacto. pagano, eso viene de antes de Cristo y es muy importante. Los pueblos mesoamericanos también lo tenían. Aquí había fiestas para llorar, 3 fiestas al año, y 3 fiestas para reír y tener orgías, según Enrique Dávalos, también 3 veces al año. Por si estos 2-3 meses no te ha tocado tener orgasmo, aquí la religión y el gobierno te vamos a pagar una fiesta, porque quien no tenga orgasmos daña a su sociedad. Y entonces tenemos un momento en la historia del cristianismo donde el placer era algo bueno. Tengan mucho cuidado con sentir estos sentimientos de culpa de a gratis. Yo creo que tal vez algunos los tengamos innatos, pero ¿por qué no? Que estamos iniciando este nuevo año, tener Claro. ese Hacernos el propósito de propósito. trabajar y decir, voy a sentir menos culpa. Claro. este Ahora, año. la culpa es un sentimiento que nos avisa que no estamos siendo congruentes. Sentimiento de culpa es permanecer en esa incongruencia. Entonces, o transformo lo que pienso para vivir congruente, o vivo como pienso.
Entonces, es muy importante, decía una señora de Veracruz, saludos jarochos, decía, entonces la culpa es que a cada gustazo me dé yo un madrazo. Sí, cada vez que me siento bien, me siento mal porque me sentí bien. Miren, ya hasta la iglesia lo cambió en 1919, se aceptó el placer en la pareja casada, solo se utilizaban métodos naturales. Entonces, ya se está aceptando el placer cada vez más, el Papa Pablo VI también lo dijo, el placer en la pareja es bueno y poco a poco se va a ir aceptando. No se lo nieguen a su propia vida. El placer enriquece cuando se hace con responsabilidad y con respeto. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y yo soy Ángeles Ortuño y nos estaremos escuchando la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico.